del día de hoy. Una vez más, muchísimas gracias. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder estar en este lugar. Yo quiero, por favor, invitarles a que abra usted su Biblia en la carta a los Efesios, mis hermanos. En el capítulo 6, vamos a dar lectura del versículo 10 al versículo 13. 4 versículos, mis hermanos, son los que vamos a tratar el día de hoy y vamos a ver cuál es el mensaje que nuestro Señor Jesús tiene para cada uno de nosotros. Ok, mis hermanos, tenemos Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 13, por favor, mis hermanos. Vamos a dar lectura todos al mismo tiempo. ¿Lo tenemos todos? Le voy a pedir que por favor se ponga de pie si usted ya lo tiene. Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 13. Y la palabra de nuestro Señor dice de esta manera: 1, 2, 3. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra todas las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Amén. Puede tomar su lugar, mis hermanos. Quiero comentarle, mis hermanos, hace un rato estábamos en la oración y mire cómo cada uno de los que estamos en la oración, cuando escuchamos las oraciones de los hermanos, tocan algo en nuestra vida. Y yo quiero compartir con ustedes que hace un rato que estábamos orando, nuestra hermana Rosalinda tocó algo que tiene que ver con el tema que yo voy a compartir el día de hoy. Y su oración de mi hermana fue de esta manera, diciendo: Señor, abre nuestros ojos espirituales para ver en lo espiritual, que no nos enfoquemos tan solo en lo carnal, que no nos enfoquemos tan solo en lo que nosotros podemos ver. Y en este versículo, mis hermanos, nos está hablando de que nosotros debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué? Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. Nuestra lucha es contra principados, contra potestades. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 4 que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios quiere que usted y yo nos acerquemos a Él de una manera correcta, de la manera espiritual. Y el día de hoy, mis hermanos, yo quiero compartir esta parte sobre la lucha espiritual que usted y yo tenemos en cada día, mis hermanos. ¿Cuál es el propósito al que yo quiero llegar, mis hermanos? Que tú y yo no nos olvidemos que estamos en una batalla espiritual. Que tú y yo no nos olvidemos de que nuestra lucha, cuando tú y yo estamos orando, cuando tú y yo estamos compartiendo la palabra de Dios, estamos haciendo guerra al área espiritual del enemigo. Algunas ocasiones, mis hermanos, hemos tenido la oportunidad de poder salir a repartir folletos, tal vez, de poder invitar a las personas que están allá afuera. Y en alguna ocasión nos hemos encontrado con personas que nos han dicho de esta manera: ¿para qué quieres que yo vaya a la iglesia? ¿Para qué? Si solo se trata de portarse bien y ya. Esa es la idea que el mundo tiene. ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué me junto con los cristianos o con los testigos? ¿Para qué? Si yo no soy tan malo. Solo se trata de portarse bien y ya. Mis hermanos, y no solo es la idea de los que están allá afuera, de los que no conocen a Cristo. Muchas personas que están dentro de las iglesias tienen la misma mentalidad. Simplemente me porto bien y ya. Esa es la idea que hay en muchos.
Esa es la respuesta de mucha gente que no tiene la revelación del Espíritu Santo, pues el diablo ha cegado su entendimiento. Quiero compartir con ustedes lo que dice 2 de Corintios 4:4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Este mundo, mis hermanos, en la actualidad y desde hace muchísimos años ha sido gobernado por un poder, y el poder que ha gobernado en este mundo ha sido el poder de Satanás. Cuando usted y yo prendemos la televisión o vemos en el internet las noticias, nos enteramos de cómo Satanás está gobernando en las vidas de las personas. Lógicamente usted y yo no vamos a encontrar un titular, el gobierno de Satanás. No, pero ¿sabe qué encontramos? Que un hombre mató a 7 mujeres, mató a 8 mujeres, que hombres han matado, que hombres han violado, que hombres han deshecho lo bueno que Dios ha obrado. Dice Juan 10:10 que el ladrón viene para robar, para matar y para destruir. Y cuando usted y yo vemos en las noticias, vemos en las calles todo lo malo que está pasando, no podemos evitar pensar: es el gobierno de Satanás, es el gobierno sobre esas vidas. ¿Por qué usted y yo volteamos a las esquinas y vemos a niños de 10 años drogándose? Vemos a niños diciendo groserías. Nos enteramos que hay personas que ya abusaron de niños, que ya abusaron de niñas, es más, que ya abusaron de sus propias hijas. Es el gobierno de Satanás el que está en esas vidas. Una vez más, mis hermanos, ¿cómo es que usted y yo nos vamos a enterar de esto? ¿Cómo es que usted y yo le vamos a dar el entendimiento de que es un gobierno de Satanás? Porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Aquellas personas quienes no tienen el Espíritu de Dios no pueden ver la gravedad de este asunto, mis hermanos. El enemigo ha cegado el entendimiento de las personas. Probablemente algunos predicadores tenemos la culpa. ¿Por qué? Pues solo predicamos de lo moral y no de lo espiritual. Hemos predicado, por ejemplo, acerca de los diezmos, acerca de las ofrendas, acerca de ayudar al prójimo. Y sí lo podemos hacer, y lo hacemos de una manera correcta. Pero nos estamos olvidando de lo espiritual. Nos estamos olvidando de la guerra espiritual que usted y yo, cuando hacemos una oración, estamos obrando en contra del reino del enemigo. Nos olvidamos del endemoniado gadareno. En Marcos 5, del 1 al 20, usted conoce esa historia, mis hermanos. Dice la palabra de Dios que Jesús fue a esa aldea de los gadarenos. Y mire, mis hermanos, lo que me llama la atención es de que Jesús no fue a predicarle a toda esa aldea, solo fue por una persona. El día de ayer, mis hermanos, tuvimos una reunión, la reunión de varones. La cita era a las 5:30. Y a las 5:30, mis hermanos, cayó un aguacerazo, que yo digo, a lo mejor por esa razón no muchos vinieron. Mi esposa me decía, ¿a poco nada más va a haber un solo invitado en ese día? ¿Es que no oramos lo suficiente? ¿Es que no se preparó lo suficiente? ¿No invitamos a las personas? ¿Qué es lo que pasa? Yo le dije, corazón, espera, aunque sea una sola persona, por esa persona vamos a ir y vamos a predicarle el mensaje de Dios. El Señor Jesús nos puso la muestra y solo fue por el endemoniado gadareno. ¿Por qué? Porque después de que la gente vio que este hombre fue liberado de las cadenas con la cual lo amarraban, fue liberado, dice que la gente se espantó y le dijeron al Señor Jesús, vete de aquí, no queremos ver esas obras. El Señor Jesús fue por una persona, mis hermanos. El día de ayer, aunque hubiera sido una sola persona, mis hermanos, yo estoy seguro que Dios se manifestó sobre esa persona. Y creemos con toda nuestra fe que el Señor va a hacer una obra al ser sembrada esa palabra.
En Efesios capítulo 2, versículos 2, nos dice de un espíritu que opera, que trabaja en este mundo. Todo creyente que pone en práctica las enseñanzas que hemos recibido de Dios puede estar seguro de que se encuentra en medio de una guerra espiritual. Dios nos advierte en esta carta de los Efesios sobre esa guerra y nos da las instrucciones acerca de cómo ganarla. Habemos muchos hermanos dentro de las iglesias que ni siquiera peleamos la batalla. El Señor nos enseña que estamos en una guerra, pero muchos cristianos nos quedamos sentados, cruzados de brazos. Nos cuesta trabajo orar. Nos cuesta trabajo abrir la Biblia, estudiar la Biblia. Y estoy mencionando estudiar, no solo leer, mis hermanos. Usted y yo hacemos guerra contra el enemigo cuando ponemos en práctica las enseñanzas de la palabra de Dios. Cuando el Señor Jesús nos habla a nuestra vida, diciéndonos de una y de otra manera el cómo nosotros debemos comportarnos en este mundo, mis hermanos, usted y yo hacemos guerra cuando ponemos en práctica esas acciones que Dios nos enseña. Yo quiero hablar contigo sobre este tema, mis hermanos, cómo debemos prepararnos para la batalla. Y esto, mis hermanos, nosotros lo encontramos, vamos a la Escritura, ahí mismo en Efesios capítulo 6, versículo 10, dice de esta manera: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La palabra nos enseña de esta manera que usted y yo somos débiles. Por esa razón debemos fortalecernos no en nuestras propias fuerzas, sino en el poder del Señor. Y en la palabra de Dios nosotros hemos visto una y otra vez estas historias, mis hermanos. El poder de Dios es tan fuerte, es tan poderoso que pudo abrir el Mar Rojo. Y entonces, ¿usted se puede imaginar eso, mis hermanos? Estar en ese tiempo, estar en ese lugar y ver las paredes de los mares abiertos. Ese es el poder de Dios. Es el poder que se está manifestando a favor de su pueblo, a favor de sus hijos. Hay otra enseñanza, es el poder de Dios en Números 16, cuando se abre la tierra y traga a Core y a todos sus seguidores. ¿Puede usted imaginarse esa acción, mis hermanos? Cuando murmuraron acerca de Moisés, y dice la palabra de Dios que Dios le dijo a Moisés: apártate de Coré y de todos sus seguidores. ¿Por qué? Porque se va a abrir la tierra y los va a tragar a ellos. Es el poder de Dios haciendo esa obra. Y nosotros nos espantamos cuando vemos socavones en la actualidad. Otra muestra, mis hermanos, del poder de Dios es cuando Jesús calmó la tempestad. ¿Se acuerda de los discípulos? Siendo ellos pescadores, o sea, no era algo extraño para ellos estar en una barca. No era algo extraño para ellos que estuviera lloviendo. Lo que sí se les hizo extraño es que en un lago, porque no era el mar, era un lago, que en ese lago comenzaran a levantarse las olas tremendas, de tal manera que se espantaron. Y fueron con el Señor Jesús y les dijo: ¿no tienes cuidado de nosotros? ¿No te das cuenta que estamos sufriendo? Entonces se levanta el Señor Jesús y reprende a los vientos y a las olas y les dice: callen, enmudezcan. ¿Y qué sucedió? Se detuvieron los vientos. Ese es el poder de Dios. Y en ese poder, mis hermanos, es en el cual ustedes y yo debemos de confiar. Nosotros debemos de confiar en el poder de Dios, no en lo que nosotros podamos hacer, no en lo que nosotros hagamos por nuestras propias fuerzas. Es el poder de Dios el que va a estar siempre de nuestro lado. Y en la batalla espiritual, mis hermanos, ustedes y yo debemos depositar nuestra fuerza en Él.
Probablemente, mis hermanos, yo no lo sé. Hay muchísimas situaciones en nuestra familia. Hay situaciones de divorcios, hay situaciones de vicios, hay situaciones de enfermedad. Yo no sé por qué situación podamos estar pasando muchos de nosotros. Pero mis hermanos, no confíes en tus propias fuerzas. No confíes en lo que a lo mejor los médicos están diciendo. Nosotros debemos de confiar en lo que el poder de Dios nos dice. Si el Señor nos dice que Él tiene el control sobre cada situación, Él va a hacer la obra sobre esas vidas. Debemos de confiar no en nuestras propias fuerzas, debemos de confiar en el poder de nuestro Señor. Muchas ocasiones, mis hermanos, el enemigo sí tiene el poder sobre algunas situaciones. El enemigo vino para romper, para destruir, para hacer daño. Y créanme, mis hermanos, que en las actividades que como iglesia hacemos, estamos haciendo guerra espiritual y el enemigo no está conforme. El enemigo de una y de otra manera va a comenzar o ya está atacando a los que estamos trabajando en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque hay personas, muchos cristianos que a lo mejor no están trabajando, no están haciendo nada, están en la comodidad de su casa. A lo mejor se conforman con ver una predicación en el internet. A lo mejor se conforman nada más por sus 5, 10, 15 minutos que pueden tener en su hogar, mis hermanos. ¿Sabe qué? El enemigo está tranquilo con ellos. ¿Por qué? Porque no están haciendo de más. Cuando tú y yo disponemos nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestro cuerpo en las obras de Dios, en el reino de Dios, el enemigo comienza a atacar. Sí es cierto, el enemigo tiene poder, sí, pero ese poder nunca se va a igualar al que Dios tiene a favor nuestro. Y ese poder es el que nos cubre a cada uno de nosotros. En Hechos, mis hermanos, nosotros entendimos cuando dice, Hechos capítulo 1, versículo 8, pero recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu de Dios. Y me serán testigos, dice la palabra del Señor. El poder que Dios tiene es el que usted y yo tenemos por medio del Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios que está dentro de nosotros, el que va a obrar a favor nuestro. El enemigo se va a levantar, pero probablemente va a provocar algunos estragos en nuestra vida. Mis hermanos, por eso la palabra de Dios nos invita. No confíes en tus propias fuerzas. El Señor nos manda a fortalecernos en Él y Él va a pelear por nosotros. Depositemos nuestra fe, depositemos nuestra confianza en Él. Él es el Dios Todopoderoso. Él, con tan solo decir la palabra, Él obra a favor nuestro. Confiemos en Él, mis hermanos. Pero también hay algo, mis hermanos, que usted y yo tenemos que hacer. Y eso nosotros lo encontramos en el siguiente versículo. En el versículo 11 nos dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Vestíos nos da la idea de tener puesta la armadura durante toda la vida. Cuando nosotros salimos del culto, después de haber estado en la iglesia, uno recibe la palabra de Dios y puede decir, ahora sí me siento fuerte. Este mensaje llegó a mi vida, llegó a mi corazón y de ahora en adelante voy a poner en práctica lo que yo he aprendido. Pero ¿qué pasa para el día lunes? ¿Qué pasa para el día martes? Cuando comenzamos a convivir con los compañeros. Cuando otra vez nos adentramos a las cosas del mundo, en el trabajo, en la escuela, en la calle, cuando empiezan otra vez a invitarnos a hacer lo malo. No, mis hermanos, la armadura de Dios debe de ser todos los días de nuestra vida.
Pablo utiliza este ejemplo, esta analogía de la armadura de Dios que usaban los soldados romanos como un sistema de defensa espiritual, y afirma que es necesaria para que el creyente se mantenga firme en su posición mientras se encuentra bajo ataque. Los ataques del enemigo están en todo tiempo, en todo lugar, mis hermanos. Y muchas veces sí va a usar a aquellas personas que están a nuestro alrededor, pero muchas ocasiones también están en nuestro interior. Es decir, hay ocasiones que vienen malos pensamientos a nuestra vida. Hay ocasiones que hay malos deseos en nuestro interior. En ese momento, mis hermanos, por eso tú y yo debemos de tener puesta la armadura que el Señor nos da. Esta ilustración nos muestra un poco de la manera en cómo usted y yo debemos de estar vestidos. Debemos de tener, dice ahí, el casco de la salvación. Tengamos cuidado en lo que estamos pensando, mis hermanos. Que nuestros pensamientos sean dirigidos hacia Dios. Que nuestros pensamientos sean para alabar a nuestro Señor. Y yo te digo esto, mis hermanos. Si en el momento en que tú tienes una tentación de pensar cosas malas, repréndelo en el nombre de Jesús. Repréndelo en el nombre de Jesús. Y yo soy testigo de que sí funciona. Cuando vienen esos malos pensamientos a mi vida, yo le digo en el nombre de Jesús, todo pensamiento que no alaba al Señor, yo lo destruyo en el nombre de Jesucristo. El poder de Dios sea sobre mi vida, sobre mis pensamientos, y créanme que cambian los malos pensamientos por alabanzas a Dios. Yo te invito, mis hermanos, tienes malos pensamientos, repréndelos en el nombre poderoso de Jesús y alaba a Dios. El día de ayer, mis hermanos, decíamos que el Señor nos creó con un entendimiento. Tú y yo somos capaces de discernir cuándo son pensamientos buenos y cuándo son pensamientos malos. Sujetémonos a lo que Dios nos dice. Dice también que usemos el cinturón de la verdad. Andemos en la verdad, mis hermanos. Dicen algunos que hay mentiras piadosas. No, las mentiras son mentiras. Y no enseñemos a nuestros hijos diciéndoles, diles que no estoy. No enseñemos a nuestros hijos diciéndoles, dile que luego los voy a ver, si no está en nosotros el hacerlo. Mis hermanos, que cada palabra que salga de nuestros labios sean verdad y sean para la edificación de las personas que están a nuestro alrededor. Dice ahí que usemos el escudo de nuestra fe. No dudemos jamás del poder de Dios sobre nuestra vida. Cuando nosotros estamos pasando por una situación difícil y la ponemos delante de Dios, Señor, ayúdame en esta área. Ayúdame, Señor, te he rogado por esto, te he rogado por mis hijos y no veo respuesta. Es que tú no existes o es que tú no escuchas. Esos son los ataques del enemigo. Tú y yo debemos de usar el escudo de la fe y decir, no, yo confío en mi Señor, yo confío en las promesas. Él me dijo que yo clame a Él y que Él me va a responder. Usemos el escudo de nuestra fe. La coraza de la justicia, mis hermanos. Dice la palabra de Dios, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Mis hermanos, nuestro corazón, dice también la palabra de Dios, que los malos deseos también provienen de nuestro corazón.
llenemos nuestro corazón de la palabra de Dios. Llenemos nuestra mente de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que lo que nazca de nosotros sea la palabra de Dios, sea la confianza en Él, mis hermanos. No dudemos del poder de Dios. Es muy probable, mis hermanos, que en muchas ocasiones nosotros somos tentados a eso, porque no vemos la respuesta de una o de otra forma. Pero tengamos paciencia, tengamos paciencia. Uno de los versículos que hemos aprendido ha sido el de Santiago, capítulo 1, versículos 3 y 4. Tenga la paciencia, su obra completa. ¿Para qué? Para que tú y yo seamos perfectos, sin que nada nos haga falta. Dios permite que nosotros pasemos por esas situaciones. ¿Para qué? Para crear la paciencia en nosotros y para que de esa manera Dios vaya formando nuestra vida. Debemos nosotros tener la armadura de nuestro Señor. Y yo sé, mi hermano, que tú ya sabes que hay dos armas que son poderosas para luchar contra el enemigo. Número uno, mis hermanos, es la oración. La oración, mis hermanos, notamos tres cosas que dice acerca de la oración. Número uno, la oración debe de ser constante. Tendemos muchas veces a orar solamente en las grandes crisis de la vida, pero es en la oración diaria donde el cristiano encuentra la fuerza diaria. El día que tú oras, el Señor te fortalece. El día en que tú descuidas la oración, tú solito comienzas a debilitarte. Es en la oración donde tú y yo debemos de ser constantes. Dice la palabra de Dios de esta manera: orad sin cesar. ¿Eso quiere decir que usted y yo vamos a estar de rodillas todo el día? Claro que no, mis hermanos. Hay momentos que tú y yo debemos de estar encerrados en un aposento, a solas con el Señor, cerrando la puerta, dice la palabra de Dios, para que no haya distracciones. Pero durante el día todos tenemos que trabajar o ir a la escuela. Pero en esos momentos, mis hermanos, tú puedes seguir orando al Padre. Tú puedes seguir orando a Él y no es necesario que cierres los ojos. No es necesario que estés todo el tiempo con las manos unidas. No, mis hermanos, pero puedes dirigir oraciones al Padre. Una vez más, estas oraciones son las que nos van a dar la fuerza para luchar contra las acechanzas del enemigo. Otra manera en cómo deben ser las oraciones, mis hermanos, deben de ser intensas. Una oración vacilante no nos lleva a ninguna parte. La oración requiere concentración de todas nuestras facultades en Dios. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Pero ¿sabe usted qué quiere decir la palabra clamar? Quiere decir hacerlo con fuerza, hacerlo desde nuestro interior, que sea algo que nosotros de verdad deseamos en nuestro corazón. Hay un señor que se dice sacerdote y él dijo unas palabras que de verdad son muy ciertas. Él dijo: ¿sabe qué? El hombre, las mentadas de madre, las maldiciones es lo más honesto que le sale del corazón. ¿Y qué cree? Que es muy cierto. Porque cuando uno está enojado, uno dice y dice y dice, y créame que eso sale de su interior, porque es lo que estaba en su interior. Pero ¿sabe qué, mis hermanos? Nosotros estando en la iglesia, muchas ocasiones decimos: que Dios te bendiga, hermano. Pero lo decimos nada más de mente, de pensar. Es una frase ya hecha, que todos estamos acostumbrados. ¿Sabe qué? Para los judíos no era de esa manera. Para los judíos, decir una palabra de bendición repercutía en las demás personas. Es decir, si un judío era invitado a comer, entraba a la casa y el judío siempre decía: Shalom, que la paz de Dios sea sobre este lugar. Es estar bendiciendo ese hogar, mis hermanos.
Cuando usted y yo entramos a un hogar ya tenemos la frase, sí, que Dios te bendiga. No, mis hermanos, el clamar quiere decir que desde nuestro interior nosotros podamos expresar a Dios lo que sentimos. Debe de ser una oración intensa. Y número 3, mis hermanos, nuestras oraciones no deben ser egoístas. Los judíos tenían un dicho, que cada uno se una con una comunidad para la oración. Creo que a menudo nuestras oraciones se concentran más en la cuenta de nosotros mismos y tienen demasiado poco en cuenta a los demás. Tenemos que aprender a orar por los demás y con los demás, tanto como a solas como en unidad, mis hermanos. La oración no debe de ser egoísta. Debemos de interesarnos también por aquellas personas que están pasando por alguna necesidad. Recuerde, mis hermanos, que nosotros somos un cuerpo en Cristo. Yo te he dado este ejemplo, mis hermanos. Cada uno de nosotros tenemos una función. Algunos tienen la función de las manos, algunos tienen la función de los pies, otros tendrán la función de la cabeza, otros tienen la función de los ojos o de los oídos. Cada quien tiene una función, pero todos somos un mismo cuerpo. Pero ¿qué pasa, mis hermanos, cuando tú vas caminando y de repente te golpeas en el dedo chiquito de tu pie? ¿Solo el pie se duele? ¿Solo el pie muestra el dolor? No, porque entonces uno, por el dolor que tiene en el pie, uno se empieza a reflejar en todo el cuerpo. Así, mis hermanos, somos también en la iglesia. Si uno de nosotros está pasando por un momento de dificultad, entonces tendría que dolernos a cada uno de nosotros. Yo no sé si usted tuvo la oportunidad de leer la reflexión que nuestra hermana Doris compartió en la mañana. Y esa reflexión es mucho, tiene mucha verdad. Si es verdad, no es suficiente con orar. Si tú y yo tenemos la posibilidad de ayudar a esa persona, hagámoslo. Eso es poner en práctica la palabra de nuestro Señor. El arma poderosa que tú y yo podemos usar es la oración. Y la segunda arma que el Señor nos ha dado es el estudio y la aplicación de la palabra de nuestro Dios. Yo te pregunto, mi hermano, ¿cómo estamos leyendo la Biblia? ¿En verdad la palabra de Dios está transformando tu vida? ¿En verdad ha habido un cambio radical en tu manera de pensar, en las acciones que tú estás haciendo? Como iglesia, mis hermanos, ¿están nuestras iglesias llenas de gigantes espirituales? ¿O solo somos conformistas? ¿O solo nos estamos conformando? Dios espera que tú y yo seamos esos guerreros, esos gigantes espirituales. Para nosotros, los cristianos, el mundo de hoy representa uno de los más grandes enemigos. El mundo de hoy desea atraer a los cristianos ofreciéndole la idea de que sus vidas pueden ser iguales a las de los incrédulos, pero sirviendo a Cristo. Hay personas, mis hermanos, dentro de las iglesias que sí leen la palabra de Dios, pero que no han dejado que esa palabra transforme sus vidas. Son personas que se han conformado con tan solo leer las escrituras. Pero ¿sabe qué, mis hermanos? De esas personas hay muchas dentro de las iglesias. Nos hemos acostumbrado a personas que vienen, escuchan, salen y no cambia su vida. Siguen viviendo de la misma manera que antes. La palabra de Dios no está provocando en ellos ese cambio. Yo me pregunto, mis hermanos, ¿será que la palabra de Dios dejó de funcionar? ¿Será que la palabra de Dios ya no tiene ese poder transformador? ¿Será que nosotros como iglesia que leemos la palabra de Dios estamos causando un efecto? ¿Estamos transformando a las personas que están a nuestro alrededor como fueron en los principios de la iglesia?
Hay cristianos que piensan que se puede ser homosexual y se puede ser cristiano. Hay cristianos que piensan que se puede fornicar, que se puede adulterar y ser cristiano, que se puede fumar, que se puede tomar, que se puede usar marihuana y ser cristiano, y se puede despreciar las verdades de la Biblia y ser cristiano. Esa es la realidad en muchas de las iglesias en la actualidad. ¿Por qué está sucediendo esto? Yo inicié mencionando la oración de mi hermana Rosalinda. ¿Será porque aún dentro de la iglesia hay personas que están cegadas espiritualmente? Que pueden llevar 5, 10, 15 años dentro de una iglesia, pero que no han recibido ese despertar. Mis hermanos, te platico rápidamente una situación. En otra congregación, un hermano llevó a su novia. Y su novia no es cristiana. Cuando termina el culto, se acercan a él y le preguntan, pues ¿quién es esta persona? No, pues es mi novia. ¿Y ella es cristiana? No, no es cristiana. No, que lo empiezan a bombardear, diciéndole, no, es que la palabra de Dios dice que no te unáis en yugo desigual. Ella va a provocar que tú te alejes, ella va a provocar que dejes de orar, ella te va a jalar, mejor déjala. Y eso llegó a oídos de la novia. ¿Y qué creen, mis hermanos? Se perdió una oportunidad de ganar un alma. ¿Qué quiero decirte con esto, mis hermanos? Que una persona que no es cristiana, dice la palabra de Dios que es esclava del pecado. Por ser una esclava del pecado, ¿no la vamos a recibir dentro de la iglesia? Al contrario, porque las iglesias están llenas de personas pecadoras. Pero que estamos en una regeneración, estamos en un proceso, en el proceso de la santificación, y cuando el Señor Jesús venga, va a ser entonces la glorificación. Pero mis hermanos, el que estemos dentro de la iglesia, el que recibamos a gente que comete pecados, no quiere decir que las vamos a despreciar o que las vamos a desechar. No, mis hermanos, miren, es necesario tener en claro esto. El que nosotros estemos en desacuerdo con lo que ellos estén haciendo no quiere decir que los vamos a rechazar. Dijo el Señor Jesús, porque los que tienen necesidad de un médico son los enfermos. ¿Debemos de convivir con ellos? Sí, pero no debemos ser jalados por ellos. A usted Dios ya le dio un don, una enseñanza. El Espíritu de Dios ya está en ti. Tú tienes la capacidad para ayudar a transformar a estas personas. No nos conformemos con iglesias en las cuales, mis hermanos, está viviendo cada uno de los pecados que ya mencionamos. Y más aún, mis hermanos, tenemos una lista acerca de los pecados que se han manifestado, no nada más en el mundo, sino también dentro de las iglesias. Gálatas 5:19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, aún los que están dentro de la iglesia, que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y miren que esta carta fue escrita a una iglesia de Galacia. Mis hermanos, estas dos armas poderosas están delante de ti: la oración, la lectura y la aplicación de la palabra de Dios.
¿De qué otra manera el enemigo llega a nuestra vida a atacarnos? Estamos en Efesios 6, versículo 11b, y dice de esta manera: para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. La palabra acechanza incluye todos los pecados que ya leímos. No es que haya un espíritu para cada uno de estos pecados. Hay muchos que cuando se ponen a orar y a reprender, reprenden el espíritu del alcoholismo, el espíritu de drogadicción, el espíritu de tal y de tal y de tal. No, mis hermanos, no es que haya un espíritu para cada uno de estos pecados. Pues en Mateo 15, versículo 19 nos dice que los pecados también provienen del corazón del hombre. En Santiago 1:14 nos dice también que cada uno es tentado según sus propios deseos de la carne. Aunque es el producto de la carne o del corazón perverso, no podemos pensar que Satanás no está involucrado en esos deseos o en esos pecados, mis hermanos, porque ya vimos que Satanás es el que gobierna en este mundo. En Efesios 2:2 nos dice que el reino de las tinieblas está obrando en este tiempo. Y con esto, mis hermanos, yo quiero concluir. El día de hoy, el Señor nos ha mostrado acerca de una vida espiritual. Una vida que va más allá de lo que tú y yo podemos ver. Una vida en la cual probablemente hemos sido víctimas. O como algunos otros han dicho, yo ni sabía que estaba en una batalla. Nuestra lucha es contra los gobernadores malignos, seres satánicos y príncipes de las tinieblas. No son personas, sino ángeles caídos a los que Satanás controla. No son simples fantasías, son reales. Enfrentamos un ejército poderoso que tiene por meta destruir la iglesia de Cristo. Lo espiritual, mis hermanos, es real. ¿O tú crees que aquellos brujos, cuando hacen sus amarres, sus trabajos, están jugando? ¿Tú crees que aquellos que hacen sus muñecos y les entierran agujas, alfileres y todo eso, ellos están nada más por diversión haciendo eso? Eso no es un juego, mis hermanos. Lo espiritual es algo real que tú y yo no podemos ver, pero que sí podemos experimentar. ¿Por qué? Porque la presencia del Espíritu de Dios está dentro de nosotros. Es en Él donde tú y yo vamos a encontrar la fuerza para luchar contra los ataques del enemigo. Esto no es un juego, mis hermanos. Es una lucha, es una batalla. Y el propósito aquí de Satanás es matarte a ti y a mí, acabar contigo. ¿Tú sabes cuántas veces Satanás ha querido terminar con mi matrimonio? Yo estoy seguro que Dios tiene un plan para mi familia. Y yo lo he compartido con ustedes, mis hermanos. O sea, no es casualidad que Emanuel sepa tocar un instrumento, que Sara sepa tocar un instrumento, que mi esposa sepa tocar un instrumento o esté aprendiendo a tocar un instrumento. Dios tiene un plan para esta familia y el enemigo lo sabe. ¿Y sabe cuántas veces ha querido terminar con este matrimonio? Pero ¿sabe qué? Ha sido el poder de Dios el que lo ha mantenido. Porque si fuera por mi propia carne, yo creo que esto se hubiera acabado desde hace muchos años. Si fuera por la carne de mi esposa, ya se hubiera ido desde hace muchos años. Pero estamos convencidos de que Dios tiene un plan para nosotros y que el enemigo de una y de otra manera va a intentar romper con este plan.
Y yo te digo, mi hermano, yo te digo, iglesia, así también Dios tiene un plan para ti. Dios tiene un plan, Dios quiere usarte a ti de una o de otra manera. Y si tú estás pasando por un momento de dificultad, no lo dudes. Es Satanás el que está obrando. El día de hoy, Dios puso en mi corazón el compartirte esto. Confía en Dios, ármate de Dios, usa la armadura de Dios todos los días de tu vida. No te dejes ganar, no te dejes vencer por las acechanzas del enemigo. No son simples fantasías, son reales. Enfrentamos un ejército poderoso que tiene por meta destruir a esta iglesia. Termino con esto, mis hermanos, aunque estamos seguros de la victoria, porque el Señor ya nos ha dado la victoria, debemos batallar hasta que Cristo venga, porque Satanás lucha constantemente en contra de todos los que están al lado del Señor. Requerimos de poder sobrenatural para vencer a Satanás, y Dios nos lo puede dar a través del Espíritu Santo que está en nosotros y su armadura que nos rodea. Confiemos en Dios, mis hermanos. Confiemos en Dios, pongamos en práctica el poder de la oración. No te canses de orar, no te canses de interceder por tu matrimonio, por tu salud. No te canses de interceder por tus hijos. No te canses de orar, mis hermanos. En la oración hay poder. Y es el poder de Dios el que va a hacer esa obra. Y no desconfíes tampoco, no dudes de la palabra de Dios. Él lo ha dicho y Él lo va a cumplir. Cierra tus ojos un momento, mis hermanos. Quiero hacer una oración para que el día de hoy este mensaje quede grabado.